tardes a todos. Le agradecemos profundamente su tiempo. Espero trataremos de hacerlo lo más educativo y lo más breve posible para darle tiempo a todos de que tengan la oportunidad de hacer las preguntas. Y de todas maneras, dada la oportunidad, tendrán cómo contactarnos a nosotros directamente en caso de que necesiten más asistencia. Mi nombre es Rafael Hernández, como bien lo presentó Juan Carlos. Yo soy el director de venta y coordinador de este producto de Visa de EB5, que se le hemos asignado a a uno de los hoteles del grupo que está en Orlando, en las inmediaciones del Parque Universal. Una de las grandes virtudes de este producto es, en comparación a muchos otros productos que están en oferta en el mercado en este momento, nosotros estamos dentro del porcentaje muy bajo que nos beneficia por el hecho de que no es un proyecto, es una realidad, existe, está construido y está operativo. Esto da una gran ventaja, una confianza a los inversionistas de que no solamente pueden ir y palpar la propiedad, sino que podrán crecer y desarrollarse con ella, ¿no? El grupo posee muchos años de experiencia en el tema hotelero, tanto en Venezuela como Orlando. Aquí nos acompaña Armando Pulgar, que es el CEO del grupo, y Andrew Cuevas, que es el que nos va a apoyar en toda la parte de la explicación legal de qué se trata el tema de la visa, lo cual hemos bautizado nosotros como la autopista a la residencia en los Estados Unidos. ¿Y por qué la autopista? Porque la autopista es una manera muy rápida de sobrepasar todos esos problemas y todas esas angustias que pasan muchísima gente que van por otro tipo de visa, buscando alternativas extraordinariamente complicado, la parte de papeleo, etcétera, etcétera. Por esta parte es una sola vía de la cual su abogado, el abogado que ustedes escojan, les guiará para que lleguen a un final feliz. Juan Carlos, si me ayuda, por favor, a pasar a la próxima lámina. Anteriormente les comentaba, les presento a Armando Pulgar, un ejecutivo venezolano dedicado de sangre, sudor y lágrimas a su negocio de más de 25 años. Armando es fundador y precursor del grupo Sonsol. Originalmente abrieron operaciones en Margarita. Ya en Margarita son, aparte de ser de los propietarios de más hoteles en la zona de Margarita y Coche, afortunadamente y con mucho orgullo, son el segundo empleador más importante de la isla de Margarita. Eso significa bastante en cuanto al rubro hotelero en la zona de Margarita. Armando nos acompaña en este momento. Le cedo el micrófono para que él converse con ustedes un rato, después yo volveré y posteriormente tenemos a Andy. Buenas tardes, Armando. Armando, quítate el mute de tu micrófono para que puedas hablar. Ahora sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Se escucha, fuerte. Yo no lo escucho a ustedes. No, yo sí te escucho, perfecto. Gracias, muy amable. Muchísimo gusto. Para mí me da mucha satisfacción esta convocatoria de tantas personas que por muchas razones o pocas razones quieren inmigrar a los Estados Unidos y conseguir su residencia de manera permanente para poder vivir en los Estados Unidos y para poder criar a su familia con unos niveles de vida muy altos. Como sabemos,
en la ciudad de Orlando específicamente, pero en todo Estados Unidos el nivel de colegio para los niños, de universidades, el nivel de seguridad, de viviendas, de transporte, de servicios, etcétera, le permiten al ser humano realmente tener un nivel de vida muy aceptable y digno, pues, para uno como ser humano. En este momento, bueno, como Rafael Hernández les estaba diciendo, hemos abierto un hotel en la ciudad de Orlando con mucho orgullo y mucho trabajo, y es una inversión muy importante. El hotel, gracias a Dios, ha tenido una aceptación en el mercado bastante buena. Es un hotel 3 estrellas superior, muy bien ubicado en la avenida International Drive, cerca del parque acuático Wet n Wild, a minutos de Universal Studios y todo el mundo que contempla los estudios universales. Como todos sabemos, sus atracciones como Harry Potter, que ha sido un boom últimamente, y lo que es Island of Adventure y los estudios universales como tal. El hotel ha tenido muy buena aceptación, como ya les dije, tenemos y gozamos de una buena críticas constructivas, críticas buenas, que si ustedes entran en TripAdvisor, perfectamente van a ver que todos los comentarios, un gran muy alto nivel de comentarios, son muy positivos, lo que dice que la gente se está yendo muy satisfecha y les ha gustado mucho la propiedad y han pasado unas vacaciones muy felices. Nosotros como grupo somos la cadena hotelera en Venezuela más grande. Tenemos 17 años de fundada y ya tenemos más de 1.200 habitaciones. Somos líderes en el mercado. Tenemos unos niveles de estándares de calidad de servicio muy altos. También nos han dado premios en la misma gente TripAdvisor de excelencia en el servicio en los hoteles Isla Caribe, que es un hotel de 443 habitaciones en la playa. Consta de 3 piscinas, 5 restaurantes, 7 bares, discotecas, zonas de niños. Es un resort muy completo para que la gente vaya a pasar sus vacaciones. Tenemos un hotel en la isla de Coche, que es Punta Blanca. Ese hotel es de 170 habitaciones, categoría 4 estrellas superior. Igualmente le han dado ese mismo reconocimiento en la calidad de excelencia del servicio. Tenemos un apartotel en Playa del Agua de 54 apartamentos y acabamos de inaugurar en diciembre de este año nuestro primer hotel categoría 5 estrellas, dirigido al público corporativo, ya que tiene un salón de convenciones divisible de más de 600 personas, con spa, piscina, y un hotel que yo diría categoría 5 estrellas superior. Nos iniciamos en Estados Unidos con un pequeño proyecto de 74 unidades en la ciudad de Kissimmee, del lado de los parques de Disney. Y hoy por hoy contamos con más de 1.200 empleados en la cadena. Es una cadena con una cultura corporativa donde para nosotros el personal es muy valioso. Estas 1.200 personas son parte de todo el proceso de la evolución de la cadena, del mejoramiento continuo. Estamos constantemente en planes de entrenamiento, de enseñanza, enseñándole a nuestro personal a tener valores, a tener metas personales y planes de vida, de manera de que
tengan mejores familias y sean mejores seres humanos y mejores personas. Nos hemos enfocado mucho en trabajar en esto y gracias a ese esfuerzo de nuestras 1.200 personas, le debemos el éxito, pues un trabajo de muchos años y de mucho trabajo realmente. Además, el grupo, somos líderes, tenemos 3 años, tenemos un club vacacional que se llama Sol Vacation Club, que también pueden visitarnos en nuestra página web. Tenemos ya más de 12.000 socios en el club que han confiado en nosotros, que están disfrutando de todas las ventajas de vacacionar con nosotros. Y estamos afiliados a la cadena RCI de intercambios para que estos socios del club puedan viajar a más de 4.000 complejos hoteleros que tiene la compañía RCI. Tenemos muchos planes y muchos proyectos, seguimos trabajando, tenemos metas importantes tanto en Estados Unidos, ya hemos adquirido un terreno en la ciudad de Miami, hemos adquirido un terreno en la ciudad de Weston para seguir creciendo, igualmente en la bella Playa Lago, en la isla de Margarita. Tenemos un proyecto bastante ambicioso que va a ser un hotel 5 estrellas, sería el hotel 5 estrellas orilla de playa, bajo el sistema todo incluido, el primero de Venezuela y que va a competir a nivel de cualquier isla del Caribe. Yo les doy las gracias realmente a todos ustedes por asistir y escucharnos y tomarse el tiempo y les agradezco muchísimo que piensen, que nos consideren como una alternativa. Como dijo el señor Rafael, es la autopista para conseguir su residencia en los Estados Unidos. Es una manera muy rápida, muy fácil. Aquellas personas que puedan aplicar, y realmente les recomiendo obviamente que lo hagan a través de nosotros. Es un producto que ya es una realidad, ya existe. No es un proyecto que está arrancando desde un terreno que uno no sabe realmente lo que va a pasar en el camino, sino que ya es un proyecto que está generando frutos y eso obviamente da mucha confianza porque una de las cosas importantes cuando uno hace este tipo de inversión para la visa es la estrategia de salida y es cómo voy a recuperar esa inversión que acabo de hacer en los próximos años. De manera que por ser esto ya una realidad, ser un hotel que está funcionando y que está generando empleo y sumamente con una localidad privilegiada en la International Drive, es una opción pero muy válida y que ustedes deberían de considerar realmente al momento de hacer este tipo de escoger un programa pues, de EB5 para obtener su residencia. Muchísimas gracias y estamos a la orden para cualquier pregunta y cualquier cosa que necesiten saber. Gracias, Armando. Bueno, ahora entramos un poquito en el detalle perdón, un momentito aquí, ok. Ya me salió algo aquí en la pantalla que no reconocía. La parte de la inversión, como mencionaba Armando, la inversión requerida por ley, no es que es caso particular de nosotros, la inversión requerida por ley, recuerden que esto está supervisado a detalle, a punto y a coma por el Departamento de Migración. Ahí disculpa que te interrumpa, Rafael. Con otros entes oficiales importantes aquí. Rafael, disculpa que te interrumpa aquí. Aquí yo creo que sería importante que Andrew nos haga una introducción de lo que significa las visas EB5 y nos explique un poco en qué consiste estas visas, nos explique un poco lo que es el programa regional
y cuáles serían los requisitos básicos de una persona para poder aplicar una visa de este tipo, ya después que se ha hecho un resumen de lo que es el proyecto inicial de Sunsol. Andrew, ¿puedes darnos un poquito de explicación al respecto? Buenas tardes a todos. Primero, yo soy la única persona que no es venezolano aquí, entonces espero que entiendan mi español. Yo hablo un excelente Spanglish, pero me he defendido aquí trabajando como abogado en Miami por 21 años, representando venezolanos y otras personas de Sudamérica. Mi objeto esta tarde es explicar muy brevemente lo que es la EB5 y los requisitos de la EB5 y cómo el proyecto de Sunsol International Drive aplica y puede beneficiar a ustedes que quieren invertir y lograr la residencia para vivir permanentemente en los Estados Unidos. Cuando hablamos de EB5, EB significa en inglés Employment Based, en español sería basado en empleo, y según la ley de inmigración hay 5 diferentes preferencias de obtener la residencia basado en empleo, lo cual incluye para artistas, para personas que están transfiriendo a compañías afiliadas, pero esta tarde estamos hablando del EB5. ¿Qué es el EB5? El EB5 es una manera, y es la única manera, dentro de la ley de inmigración, basado en empleo, que personas pueden hacer inversiones pasivas en los Estados Unidos y lograr la residencia permanente. Hemos escuchado muchos cuentos que personas de Venezuela y de otros países haciendo inversiones en negocios en los Estados Unidos, tratando de crear empleo y mantener una oficina para básicamente cumplir con los requisitos del Servicio de Inmigración, y pues sabemos que muchas personas no han tenido éxito. Con la EB5, lo que es compañías como la compañía del señor Pulgar, de Sunsol, aplican al Servicio de Inmigración para clasificar su negocio como un Regional Center, en inglés, un centro regional. ¿Y qué significa eso? Eso significa que por cada $500,000 de inversión que recibe la compañía americana, mostramos al Servicio de Inmigración que están creando por lo menos 10 empleados, sea directo o indirecto. Entonces la pregunta obviamente es ¿cómo es que mostramos creación indirecto de un negocio? ¿Cómo sabemos que los vecinos y otras personas del mercado de Orlando están beneficiando del negocio de Sunsol International Drive? Lo que permite el Servicio de Inmigración es compañías como Sunsol International Drive muestra la inversión que han hecho para remodelar y establecer su negocio, y también muestran los ingresos anualizados. Y lo que utilizan son modelos económicos. En este caso, que usamos en el caso de Sunsol, usamos lo que se llama the RINS2 Economic Model. Y lo que permite este modelo, y no me voy a meter mucho en lo que es la parte económica, es que el Servicio de Migración acepta la cantidad de inversión que hicieron para remodelar el proyecto y cuántos son los ingresos anualizados. Entonces, en el caso de Sunsol, lo que invirtieron para remodelar fue un poco más de $4 millones, y lo que son los ingresos anualizados son aproximadamente 2.700.000 en 24 meses. Eso permite, según este modelo económico, de crear 112 empleados, sea directo e indirecto. Entonces, la persona que invierte en un proyecto como el proyecto de Sunsol, invierta sus $500,000, y Rafael va a explicar un poco más tarde el sistema que usamos en Sunsol. Y cuando uno invierte, inmediatamente aplicamos al Servicio de Inmigración para la residencia permanente para ese inversionista. Y hay 2 categorías de documentación o prueba que tenemos que enseñar al Servicio de Inmigración. Primero, tenemos que mostrar del negocio, en este caso, el Sunsol International Drive, el hotel ubicado en Orlando, Florida, con 199 habitaciones.
muchos proyectos del EB5 que utilizan esta fórmula o esta estrategia de atraer inversionistas son basados en planos. Y la gente puede aplicar, o los proyectos pueden aplicar para obtener la clasificación de centro regional, mostrando su intención que qué es lo que van a hacer cuando obtengan los fondos del EB5. La diferencia con Sonsol es que ya la inversión ha sido 100% hecho. Es un negocio que ya está caminando, que ya está beneficiando el mercado, y para la persona que quiere invertir ya puede ir a hacer sus diligencias para ver si está satisfecho con el movimiento de Sonsol. Hemos tenido proyectos aquí en los Estados Unidos. Les doy el ejemplo de compañías que quieren establecer y desarrollar casinos en Las Vegas y quieren acumular 40 millones de dólares de inversión de capital de EB5, y resulta que nunca arrancan con el proyecto porque nunca lograron las inversiones necesarias. El caso de Sonsol es que ya está caminando. Entonces, los dos análisis que hace el Servicio de Inmigración es que si el negocio va a caminar o si está caminando. En este caso, ya Sonsol está caminando. Y el otro análisis que hace el Servicio de Inmigración es el origen de los fondos del inversionista. Y hay una lista de documentos que tenemos que mostrar al Servicio de Inmigración, lo cual incluye del inversionista sus extractos bancarios, los registros mercantiles mostrando ventas de activos, mostrar cómo uno fue acumulando los 500 mil dólares, y una serie de cosas, lo cual Rafael va a hablar un poco más en algunos minutos. Y estas dos categorías de evidencia los sometemos al Servicio de Inmigración, y lo que reciben es una residencia condicional. ¿Por qué condicional? Porque cuando sometemos el caso, uno recibe la residencia válido por 2 años. Y antes que se vence el segundo año con la visa, con la residencia, tenemos que aplicar para quitar la condición de la residencia, mostrando que primero la inversión sigue siendo invertido en este caso, Sonsol International Drive, y que el negocio está cumpliendo con sus metas. Y allí llega la diferencia con este proyecto. Porque varios proyectos reciben inversiones y aplican para la residencia en esta categoría EB5 basado en planos de un proyecto que tal vez ni ha arrancado. Entonces, uno no sabe si cuando llega ese segundo año, que cuando tienen que aplicar para remover la condición, mostrando que ya el negocio está cumpliendo con sus metas, uno no sabe si este negocio que no empezó cuando hicimos la inversión inicial, si va a estar cumpliendo con sus metas en 2 años. Con el caso de Sonsol, hoy ya está cumpliendo con las metas. Entonces no hay, por decir, comparado a otros proyectos, no hay tanto miedo que no van a cumplir y no con los requisitos o las metas de crear empleo y tener un ingreso para la compañía. ¿Y qué es lo que entonces en el segundo año quitan la condición y uno sigue en el camino para la residencia? Y es para la ciudadanía, si uno quiere convertir la residencia a la ciudadanía en 5 años. Entonces, muy brevemente, yo he hablado de parte de inmigración, pero la pregunta naturalmente va a ser, ¿y cuál es el parte comercial? Porque mucha gente no van a votar 500 mil dólares. Varios proyectos ofrecen diferentes cosas, pero son básicamente similares. Sonsol International Drive ofrece el siguiente. La inversión que uno pone es por 500 mil dólares y lo que recibes de vuelta en lo que es interés pagado cada año es 3%. Y a la fecha de madurez del pagaré, lo cual es de 4 o de 5 años, usted recibe sus 500 mil dólares de vuelta. Entonces,
hablando en general, entonces voy a pasarlo a Rafael en 2 segundos. La EB5 es la manera más sencilla para personas que tienen esa capacidad financiera de invertir $500,000 sabiendo que, que no están perdiendo en el valor de su dinero porque están recibiendo 3% anual de interés, donde el tasa de inflación en los Estados Unidos es como 1.8 o 1.9%. No está siendo devalorizado como en otros países, no quiero hablar mucho de eso. Y al final tú logras su residencia, pero cuando haces la inversión inicialmente. Entonces, por ahora no tengo más que decir. Me imagino que más tarde van a tener preguntas, pero ahora yo paso la palabra a Rafael. Rafael. Sí, permítame para aprovechar el cambio de panelista para hacer un pequeño sondeo, ¿no? Hay varias preguntas que estamos recibiendo a través de la sección de preguntas de nuestra audiencia y vamos a responder todas esas preguntas al final. Me gustaría hacer rápidamente un sondeo para conocer dentro de nuestra audiencia cuántos eventos similares ha realizado cuántos eventos similares ha presenciado o ha estado en este momento con nosotros, o sea, la audiencia. Vamos a dar un par de segundos para que nuestra audiencia vote. Muchísimas gracias. Esta información nos va a servir muchísimo para preparar futuros contenidos y optimizar nuestras campañas de información. Ok. Voy a aprovechar la oportunidad pues para conocer cuáles son sus planes de invertir, para invertir o mudarse a Estados Unidos en cuestiones de tiempo. Esto nos va a permitir identificar quiénes de ustedes están más interesados o deberíamos prestarle más atención de manera inmediata y establecer un margen de prioridades. Vamos a dar unos segundos adicionales para que la audiencia vote. Recuerden que pueden votar haciendo clic directamente en la opción de su pantalla. Muy bien, vamos a cerrar la encuesta en este momento. Y pues al final vamos a hacer dos contactos, vamos a hacer dos sondeos adicionales, un sondeo adicional para conocer quiénes son las personas de ustedes que están interesados en ser contactados por Sunsol y evaluar sus oportunidades de inversión en este proyecto. ¿Okay? Rafael, todo tuyo a la audiencia. Me vuelvo a colocar por aquí. Gracias Juan Carlos. Como comentaba Andrew, ¿cuáles son los resultados y los beneficios? Bueno, obviamente la residencia en Estados Unidos, eso tiene dos etapas, una etapa condicional que son los primeros 2 años y después tiene la residencia permanente. Detalles de eso pues cuando adelante un poquito en la investigación pues ya le explicarán con detalle de qué se trata. 3% anual y la evolución de su inversión. Otra vez no nos cansamos de hacer hincapié en el tema de que ya es algo sólido, algo concreto, algo que se puede tocar, camas donde se pueden dormir. ¿Quién es el candidato ideal? La experiencia y las estadísticas nos dicen que cualquier persona, muchas personas en el caso de los venezolanos principalmente, chocan la pared cuando se dan cuenta que no tienen alternativas de otro tipo de nacionalidad, de otro tipo de algún trabajo, de alguna empresa aquí, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de los candidatos que siempre se acercan a nosotros, o con frecuencia se acercan a nosotros. Curiosamente, pero siempre el estado hispano latino de nosotros de proteger a nuestras crías, buscamos la alternativa de solucionarle a nuestros hijos primero y después nos lo solucionamos a nosotros. Hay cantidad de casos donde los padres se los compran a los hijos
los hijos están estudiando aquí, cumplen su mayoría de edad, se gradúan y obviamente tienen el dilema: me regreso a mi país o me quedo aquí, donde tengo más oportunidades. Se ponen todos esos pros y esos contras. Y a la final, el padre que tiene la posibilidad prefiere dárselo a su hijo, y eso se ha convertido en uno de los candidatos ideales del programa de la EB5. Tema importantísimo, y recalco, importantísimo, es la demostración de los fondos, de dónde vienen los fondos. Es muy fácil de demostrar, obviamente, si vienen de la venta de un negocio, de una propiedad, de una herencia, de un préstamo. Hay cantidad de maneras fáciles de demostrarlo. Y hay especialistas en esa materia que los pueden orientar de cómo hacer la demostración de los fondos. Tenemos un par de casos, desafortunadamente, que se retiraron porque no pudieron de ninguna manera hacerlo. Pero esos son casos 1 en 100, diría yo. ¿Okay? Así que eso es una parte importante que hay que tener en consideración. Juan Carlos, me das la otra. Gracias. No, más atrás. No, más atrás. No, ya me la pasaste aquí. Ok. La lámina, esta misma. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, en primera instancia, pues la persona interesada nos escribe un email o a uno de los consultores de GlobalFranc. Se tiene la información preliminar, hay un intercambio de un brochure, de una información similar a la que le estamos dando en este momento, pero se la podemos enviar pues en blanco y negro, como me dice. Después, si la persona considera que está en posibilidad y quiere indagar un poco más allá y ya irse a la parte de la documentación legal, nosotros pedimos un depósito de $5,000 que es reembolsable. Le entregamos la documentación para que el cliente la haga revisar con su abogado o con su familia, y posteriormente, espérate un momentico, es que la minita se me sigue escapando, disculpen. Ya una vez que se hizo la revisión de la documentación, pues entonces tenemos una reunión, el candidato conmigo va se hace un Skype, lo podemos hacer vía telefónica, y si la gran ventaja de que la persona está en la zona, pues entonces nos reunimos personalmente. Vamos inclusive al hotel. En muchos de los casos pues les hemos brindado hospedaje a las personas para que puedan palpar pues y puedan ver en el tipo de negocio, el servicio, la excelencia pues del sitio. Posteriormente a eso ya la persona toma la decisión, hace un depósito de los gastos administrativos para completar los $55,000, y una vez que se hace la investigación de los fondos, en ese periodo entre los 55,000 y los 500,000, que todo está claro, se depositan los $500,000 en una cuenta de fideicomiso. Aquí en Estados Unidos se llama un escrow account, que lo lleva la responsabilidad del abogado. En el caso de nosotros es Andrew Cuevas que lleva eso. Y se firman pues todos los documentos relevantes al proyecto. Ya en ese momento la persona pues está involucrada 100% en el proyecto, y entra la parte del abogado. Obviamente, y que quede claro que durante todo este proceso nosotros desde un principio recomendamos que la persona se reúna con su abogado de inmigración para que sepa y le aclare cómo son, o sea, lo que está haciendo con el tema de la EB5. Una vez que el abogado comienza el proceso, el primer formulario que se envía es el I-526
a los servicios de migración, y eso tiene unos tiempos que varían. Ya Andy, ahora nos regresamos con Andy en un segundito para que le explique un poquito en detalle lo que es los dos formularios. Pero en este momento se están manejando diferentes tiempos. Las personas piensan que una vez que ponen los $500,000 y se firma los documentos, pues ya en cuestión y casi que inmediato, pues ya tiene su residencia. No, eso es un proceso que lo explica aquí en cómo están. Hay momentos donde los tiempos se alargan, hay momentos donde los tiempos se recortan, dependiendo del número de aplicaciones que esté manejando pues el Departamento de Migración, qué tan bueno y tan rápido se mueve el abogado que ustedes contraten, etcétera, etcétera. Entonces ahí pueden ver en cuanto a la selección, la investigación, la justificación de fondos. Desde el momento que ustedes dicen, bueno, vamos a ir y ponemos los primeros $5,000, eso es un proceso, como todos sabemos, que las semanas se pasan rapidísimo, y eso es un proceso que se demora 2 o 3 meses. Después viene otra parte, que es la inversión, el dinero en la cuenta escrow y la aplicación del 526. Lo que se demora en esos 2 o 3 meses, más que todo, es la aplicación de la I-526, porque hay una cantidad de requerimientos. Lástima que no tuve tiempo de tomar una foto a un file que es el que se envía para la aplicación del 526. No les extranjero del tamaño de 4 o 5 cajas de zapatos, más o menos, para que nos tengamos una idea de la altura y de lo ancho de lo que es impresionante. Así que se puede imaginar la cantidad de papeles que va eso. Después, en 5 o 6 meses aprueba la I-526, sigue el proceso del Centro Nacional de Visa, 2 o 4 meses, y después de 2 años llega la residencia condicional. Residencia condicional, como le decía anteriormente, tienes 2 condiciones principales, son varias, pero son 2 condiciones principales, que son que la persona que está aplicando para la visa se porte bien, no cometa ningún delito, no tenga ningún problema durante esos 2 años. Y por otra parte, que el proyecto, en este caso el hotel, no sufra ninguna bancarrota ni nada extremo, lo cual es obvio que lo que han visto del grupo y el respaldo que tiene el grupo, pues las posibilidades son mínimas. Así pues que ven que el proceso no es que entregue los $500,000 como piensa alguna persona y al mes siguiente. Hay alternativas, esas las hablan ustedes con los abogados tienen alternativas muy interesantes para adelantar el proceso, adelantar la mudanza, etcétera, etcétera. Mucha gente tiene la presión de que los colegios empiezan en septiembre, empiezan en enero, que yo me quiero fue una época. Todo eso consulta con su abogado de migración. Entonces, si Andy nos hace pues el favor de brevemente explicarnos la parte de la I-526 con la 829. Pues gracias, Rafael. Volviendo a lo que yo dije antes, hay 2 categorías de documentación que uno tiene que someter al Servicio de Inmigración para poder aplicar para su residencia. Y la aplicación lo hace dentro de un formulario que tiene el número de I-526. El parte más complicado y donde requiere muchísimo trabajo es mostrando y convenciendo al Servicio de Inmigración la historia del proyecto. Porque aquí es donde sometemos al Servicio de Inmigración todo lo que son los contratos de construcción, todo lo que es mostrando la adquisición que hizo el Grupo Sonsol en adquiriendo este inmueble en Orlando. Cuando compramos el inmueble estaba bastante caída y invirtieron un poco más de 4 millones en remodelarla y ponerlo al día. Ya tenemos una compañía que está funcionando. Tenemos que someter al Servicio de Inmigración todos los contratos de los diferentes vendedores y todos los acuerdos que firman el inversionista con el proyecto, lo cual incluye, pues lo voy a decir en inglés, the escrow agreement, el acuerdo de sociedad, the limited partnership agreement, the subscription agreement, mostrando que estás comprando uno de los cupos disponibles en este proyecto,
el plan de negocios que ya Sunsol y lo hemos preparado. El reporte económico mostrando cómo este proyecto está creando el empleo directo e indirecto en el mercado. Una certificación del estado de Florida mostrando que este negocio está en una zona que cumple con los requisitos de la ley de EB5. Estoy hablando de una zona de desempleo que necesita más actividad comercial, lo cual lo hemos logrado con el Sunsol. El pagaré mostrando la obligación de Sunsol de pagar a ustedes, los inversionistas, de vuelta los $500,000 en X tiempo, más los intereses. Y todo este paquete, lo cual es el paquete más grueso, ya lo tenemos hecho. Y ya lo hemos hecho para otros clientes, otros inversionistas. Esto no es preocupación de ustedes. El abogado del proyecto, Andrew Cuevas, ya lo hemos preparado para otros inversionistas. Y este paquete, más la carta de explicación del proyecto, lo sometemos directamente a ustedes y ustedes lo entregan al abogado que contratan para manejar su caso de la residencia. Nosotros trabajamos junto con el abogado que eligen ustedes para asegurar que lo están haciendo el caso correcto, porque queremos que ustedes logren la residencia. Y en la única parte que ustedes tienen que, no preocuparse, pero es preparar en lo que es la preparación de su documentación del origen de los fondos. Y ahí Inmigración va a estar pidiendo sus declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Tal vez la declaración de impuestos de las compañías que tienen. La declaración financiera de usted, el balance de sus activos y obligaciones. Copia de patentes de todas las empresas donde ustedes están socios. Los registros mercantiles de las compañías donde ustedes son socios. Copia de las acciones, bonos o certificados de inversión si aplica cualquier otra evidencia que justifique los fondos que ha usado para la inversión. Y ahora, antes que sigo explicando este proceso del I-526 y la residencia, tal vez uno de ustedes va a decir, pero yo no tengo ese dinero. Yo solamente tengo 21 años de edad y yo no tengo una larga carrera de ir creando una historia de cómo yo generó $500,000. Pero mi padre sí quiere hacer la inversión para mí. Eso funciona. Mientras que es legal que padres o familia de uno regala dinero, los $500,000, entonces el análisis que tenemos que hacer es cuál fue el origen de los fondos de la persona quien que regaló el dinero. Entonces uno no tiene que ser el dinero, uno mismo no tiene que ser la persona quien generó el dinero, puede ser otra persona quien generó el dinero, mientras que sometemos al Servicio de Inmigración a la evidencia mostrando el origen de los fondos. Y hay dos maneras de aplicar. Uno puede aplicar estando aquí en los Estados Unidos. Si tienen la ventaja de tener la visa de turista B1, B2, pueden entrar a los Estados Unidos, esperar un periodo de 60 días y entonces someter su caso al Servicio de Inmigración. La residencia va a llegar en 7 o 8 meses, pero cuando sometemos el caso para la residencia, también vamos a someter otras aplicaciones que son bastante sencillas. La aplicación de permiso de trabajo y la aplicación para permiso de viajar, lo que llamamos en inglés el Advance Parole. Estos dos documentos que ahora están reflejados en un carnet que uno recibe, parece como una licencia de conducir, lo reciben unos 60 días después que lo someten al Servicio de Inmigración. Y ya estando aquí, esperando que el caso de su residencia se lo procesan el Servicio de Inmigración, ya pueden empezar a trabajar, sacar su seguro social, el famoso número de seguro social, empezar su historia crediticio en los Estados Unidos
Y también con este permiso de viajar, otra vez que se llama el Advance Parole, uno puede estar entrando y saliendo del país mientras que el Servicio de Inmigración está tomando sus 7 o 8 meses para procesar su caso. Lo cual significa que 60 días después que uno someta su aplicación para la residencia, ya uno tiene todas las características de un residente porque ya puedes trabajar y ya puedes entrar y salir del país sin depender de una visa en su pasaporte porque tienes el Advance Parole. Y Rafa, ¿quieres meterse ahorita o quieres que yo siga? Porque sabes que los abogados pueden seguir hablando por mucho tiempo. No, yo creo que estamos bien. Yo creo que nos queda poco tiempo. Juan Carlos, Sí, avísanos podríamos empezar a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Que el tenemos Q&A. Ok, magnífico. tenemos Gracias, Andy. bastantes preguntas. Bueno, comienzo desde las primeras que recibimos. A ver, permítame un par de minutos mientras las voy leyendo acá. A ver. Muy bien. La primera pregunta que recibimos es si la EB5 aplica para venezolanos. Andrew, ¿hay limitación para aplicar en la visa de EB5 por nacionalidad? Sí, no hay tema de nacionalidad, es para cualquier persona en el mundo. La única visa, o una de las visas donde la gente se confunde mucho, es la visa E2 de inversionista, lo cual requiere un convenio entre los Estados Unidos y su país de origen, y ese convenio no existe con Venezuela. Pero para contestar la pregunta, su nacionalidad no es importante para la EB5. Perfecto. Tenemos otra pregunta de acá. Bueno, obviamente fue al principio de la presentación y no, supongo que no había escuchado todo lo que se compartió. Es cómo se puede comprobar la trayectoria de ustedes como empresa. Bueno, yo particularmente me he quedado en el hotel de Punta Blanca, el coche, y de verdad que es lo máximo. O sea, de verdad los felicito porque me encanta. Y voy para allá y repito con los ojos cerrados. Y de todas maneras pueden meterse en Sunsol, hagan una consulta, podrán ver los hoteles de Margarita, lo que está en Orlando, en la página web de ellos tiene bastante información, tienen unos videos en YouTube muy interesantes de la cultura organizacional y de los proyectos que ellos tienen. Les recomiendo simplemente una consulta, Sunsol en YouTube o Sunsol en Google y verán la trayectoria de ellos. Están hablando sobre la residencia, perdón, el monto es fijo de la inversión o depende de la nacionalidad del solicitante. Andrew. Este proyecto requiere $500,000 de inversión, lo cual es el mínimo o es el monto más bajo permitido por la ley de inmigración. Hay otros proyectos, por ejemplo, si hay un proyecto en la ciudad, agarrando un ejemplo de Nueva York, en esa ciudad para poder obtener la residencia basada en el EB5, por ser un centro de comercio tan grande, las inversiones mínimos pueden ser de 1 millón o 1.500.000. Pero estamos hablando de un proyecto que está en la zona de Orlando, que es una ciudad reconocida a nivel mundial, pero podemos aplicar y obtener la residencia solamente invirtiendo $500,000 en este proyecto. Ok, ¿la residencia la otorgan a un grupo familiar o es particular por persona, por inversionista? Es para el grupo, es para cónyuges, esposa y esposo y los hijos menos de 21 años. Dentro de una aplicación, toda la familia está incluida. Muy bien. Aquí hay una pregunta ya un poco más detallada, creo que ahí nos responde Armando o Rafael. ¿La inversión es para la construcción de nuevos edificios o habitaciones o es para la remodelación del Hotel Sunsol International Drive? El dinero que están invirtiendo es para el repago del préstamo bridge, puente que se hizo, que nosotros obtuvimos a través de otra empresa para ganar tiempo en todo este proceso, y ese dinero va a ser para pagar la deuda que actualmente tenemos en el proyecto.
el Perfecto. hotel que ya está funcionando. Perfecto. Y como pueden ver, el hotel anda con muy buenos números por lo que han indicado. Hay otra pregunta acá que dice, ¿de qué manera se solicitaría la EB5? Bueno, ya Andrew hizo un resumen de cómo es el proceso. De todas maneras, si quieres ampliar algo un poquito más. Pues yo empecé a explicar una manera, es cuando personas entren como turista y piden un cambio de estatus acá. Pero hay mucha gente que no tienen visa de turista. Además, sabemos que lastimosamente en Venezuela el consulado americano ha tomado la posición de no otorgar nuevas visas de turista. Están renovando o extendiendo visa de turista para gente que ya lo tiene. No es un prerequisito, no es de tener la visa de turista para poder beneficiar de este proceso. Uno puede hacer la inversión desde Venezuela, lo cual significa que tendrían que esperar en Venezuela, si no tienen otra visa para poder entrar, tendrían que esperar en Venezuela los 7 o 8 meses para que el Servicio de Inmigración aprueba su caso y entonces el Servicio de Inmigración notifica al consulado americano en Caracas y les ayudamos, el abogado del proyecto junto con el abogado que ustedes contraten, les ayudan para prepararse para la entrevista en el consulado. Y básicamente la entrevista puede ser preguntas referente a lo que es el origen de sus fondos. Eso es todo. Pregunta que dice, si ya el negocio está en funcionamiento, ¿por qué se requiere de más capital? Bueno, yo creo que ya eso le respondió Armando para el repago de... Si lo puedo tocar un poco más, porque sí, claro. yo creo que la pregunta es muy importante. La mayoría de los proyectos EB5 van, por decir una palabra en mi español limitado, pescando. Están buscando inversionistas para ir acumulando un fondo y si pueden obtener suficiente inversionistas y entonces arrancan con el proyecto. Lo cual significa, con ese tipo de proyectos, uno invierte sus $500,000, pero no saben si el proyecto actualmente va a arrancar. En este proyecto de Sonsol, lo principal es Armando Pulgar con su grupo invirtieron para adquirir el inmueble y pidieron un bridge loan. Literalmente es un préstamo de puente. Y el préstamo de puente es el bridge loan es una forma de préstamo temporal hasta que pueden traer el equity o el capital para repagar este préstamo. Y entonces estamos reemplazando equity con el préstamo. Y por eso el negocio ya está funcionando y comparado a otros EB5 proyectos donde uno no sabe si está funcionando, la inversionista puede hacer su diligencia y ver que el negocio ya está funcionando. Perfecto. Aquí hay otra pregunta muy directa. ¿Los 55,000 son adicionales a los 500,000? Sí. Sí. Sí, eso es. Ustedes van a ver que es un administrative fee para cubrir los costos de administrar lo que es y cumplir con los requisitos de inmigración. Cada año el proyecto tiene que hacer reportes al Servicio de Inmigración mostrando su actividad. Pero yo sugiero que lo piensen de esta forma. Los intereses que reciben cada año es $15,000, 3% de los 500. Y van a tener su inversión ahí por 4 años, lo que exige el pagaré. Ustedes van a ganar más en intereses que tenían que pagar en costo administrativo. Otra vez, para ser bien claro y no estamos escondiendo nada. No es negocio para sobrevivir sobre los intereses, pero esta es una manera muy segura de obtener su residencia en los Estados Unidos sin tener que tomar el riesgo y los gastos de abrir su propio negocio. Muy bien. Aquí hay otra pregunta bastante pertinente. ¿La visa es directamente dependiente al éxito del negocio? O sea, ¿la permanencia del negocio en funcionamiento exitoso es indispensable para mantener la visa?
Sí, cuando uno aplica para, uno obtenga la residencia permanente y entonces antes que se vence el segundo año con esa residencia, uno recibe la residencia condicional, disculpa. Y antes que se vence ese segundo año con esa residencia condicional, tiene que aplicar para quitar la condición y mostrar que el negocio está funcionando. La trayectoria de Sonsol muestra que siempre han tenido éxitos y 2 años vuelan en un negocio y durante su periodo de diligencia de inspección de decidir si quieren hacer esta inversión, lo que nosotros como los abogados de Sonsol entregamos toda la documentación que su abogado quiere ver para que ustedes están satisfechos que la inversión que están haciendo es rentable y van a cumplir con sus metas. Muy bien. Aquí hay otra pregunta, bueno, que va justamente con el periodo de los 2 años que se mantiene de la visa condicional. Preguntan si a los 2 años se mantiene la inversión en el mismo proyecto. Ya lo han respondido en varias oportunidades. El tiempo de inversión es de 4 años, ¿verdad? Rafa, ¿cuánto tiempo es? La salida, la evolución es 5 años a partir del momento de que se liberan los fondos de la cuenta de fideicomiso. Excelente. Otra pregunta que tengo por acá. ¿Con la residencia condicional se puede emplear y vivir sin restricciones? Bueno, ya Andrew hizo una explicación de cómo es el proceso de las diferentes permisologías que se pueden obtener antes de de retirar el velo de visa condicional. Por lo que si puedes repetirlo nuevamente, cuáles son los carnets y los permisos que se pueden obtener que te permiten entrar y salir del país y trabajar. Si entran como turista y aplican estando en los Estados Unidos para cambiar su estatus de turista a este proceso EB5, incluido en el paquete es una aplicación para un permiso de trabajo, lo cual significa 30 o 60 días después que aplicamos para su residencia, ya puede empezar a trabajar en los Estados Unidos en cualquier lugar. O sea, no necesitas otra visa para trabajar. Usted ya tiene todas las características de un residente con ese permiso de trabajo. Muy bien. Otra pregunta es, ¿los 500.000 pueden ser invertidos entre mi esposo y yo? Lo que es, por ejemplo, agarramos la esposa, hacemos la inversión en el nombre de la esposa y ella es la aplicante principal y lo demás, esposo y niños, si hay, están incluidos en el paquete. Hay solamente una persona quien va a ser el beneficiario principal y lo demás entre como por derecho como acompañantes. Muy bien. Hay otra pregunta acá. Es un comentario que dice, por lo que entiendo, las inversiones para mejorar las instalaciones del hotel y mantener crecimiento. Bueno, ya Armando hizo la explicación, Rafael también, simplemente para cubrir el préstamo puente que se hizo inicialmente para poder comprar los activos de Sonsol, ¿correcto? Pues, para corregir eso, y disculpa Armando y Rafa que estoy hablando tanto, pero ya ustedes me conocen, ¿no? Otra vez, la inversión no es para mejorar el hotel. El hotel ya está mejorado. Ya hicimos la inversión para poner el hotel funcionando 100%. La inversión es para repagar el préstamo que obtuvimos para mejorar el hotel. Importante esa información, recalcarla bastante. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando devuelven el dinero? ¿Se mantiene el estatus de la visa? Sí, cuando cuando cumplen el periodo con el pagaré, ya han pasado 5 años y ya tienen su residencia condicional. Y desde el primer momento que uno obtenga la residencia, y por decir algo, es 8 meses después que aplicamos, de ese momento empezamos a contar 5 años. Y antes que se vence el 5.º año, podemos aplicar para la ciudadanía americana. Excelente.
¿Pueden explicar mejor los pasos para obtener la ciudadanía a los 5 años? Creo que ya lo acabas de explicar. La aplicación sería por persona o por familia, ya indicamos que es por familia. Permítame. Sí, aquí hay un comentario que hay personas que indican tener problemas para conectarse. Les recuerdo que este seminario está siendo grabado y va a ser publicado en nuestro canal de YouTube, y vamos a tener un artículo en nuestro blog muy detallado sobre lo que se está hablando acá, que va a servir de referencia y consultas al futuro. Luego, aquí hay otra pregunta. Invierto 500.000 y tengo anualmente ese monto de $15.000. Supongo que debe ser están preguntando de cómo es el pago de los intereses y cuándo empieza a suceder eso. Se me escuchan, efectivamente, el pago de los intereses del 3%, que son $15.000, son pagados 2 veces al año. Es decir, que cada 6 meses está recibiendo el 50% de los $15.000. Es decir, 7.500 a los 6 meses, 7.500 a los otros 6 meses. Aprovechando, quería también aclarar una cosa, pues nosotros estamos hablando de una inversión de 12 millones de dólares que cuesta que se invirtió en el activo, ¿no? En el hotel, en su mobiliario, ponerlo en marcha, etcétera, etcétera. Este préstamo puente es por la cantidad de $4.600.000, lo que quiere decir que nosotros tenemos invertido una cantidad importante en el activo, pues en la propiedad del inmueble. Ok, excelente. Veamos aquí hay preguntas ya relacionadas que se respondieron. Permítanme que sigo revisando las preguntas. Nuevamente, los gastos administrativos de 50.000, ¿está incluido el trámite para la obtención de la residencia en Estados Unidos? Andrew. Hazlo otra vez la pregunta, disculpa. Sí, los gastos administrativos de 55.000 dólares, ¿está incluido el trámite para la obtención de residencia en Estados Unidos? Comprendo que no. Solamente gastos administrativos. Lo que hay es hay un derecho, si quieren, utilizar el abogado del proyecto para ser su abogado para el proceso de inmigración, para la residencia. Y hay ciertos niveles, o no, es mal palabra. Hay ciertos acuerdos dentro de los documentos del proyecto donde ustedes reciben un crédito si utilizan el abogado del proyecto, y en muchos casos es más barato, y obviamente tenemos la experiencia, pero también queremos ser cuidadosos con un conflicto y queremos que el inversionista se siente cómodo, que tiene un abogado donde no hay conflicto o duda de los intereses del abogado. Entonces, sí hay algunos ahorros si utilizan el abogado del proyecto, pero si pueden, siempre sugerimos que utilicen su propio abogado para que no haya conflicto. Ok, aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál es la garantía que inmigración otorgue la visa? Pues la garantía, no hay garantía, por supuesto. Pero la manera en la cual los documentos están estructurados es que si no aprueban la residencia, su caso, el proyecto devuelva sus $500.000. Ok. Aquí hay una pregunta bastante técnica, es ¿cómo justificar legalmente el cambio de bolívares a dólares mientras existe el control de cambio en Venezuela para justificar los fondos en divisas? Eso es una pregunta que me hacen todos los días. Y no tienen que mostrar que usaron los canales del gobierno de Venezuela para obtener su cambio de bolívares a dólares. Solamente tienes que mostrar la generación de sus bolívares en su país y informar en un documento cuál fue la tasa que podían obtener para cambiarlo a dólares.
en los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración no está interesado ni preocupado si utilizaron los tres diferentes niveles, que yo entiendo que hay tres diferentes niveles de cambio ahora en Venezuela por usando lo agencias del gobierno, o si lo tengan en el mercado, el black market, como dice, el mercado negro. Eso no es tema que inmigración analiza. Muy bien. Aquí hay una pregunta. Si hago esta inversión pasiva, ¿puedo además iniciar y probar con otros negocios activos? ¿Tengo permiso de trabajo para mí y para mi familia o solo el inversionista? Es para usted y toda su familia. Por ejemplo, si sus hijos son mayores de 16 años, ellos también legalmente pueden trabajar, si quieren trabajar. Su señora o su esposo pueden trabajar. Todos pueden trabajar. Muy bien. No es como una visa de trabajo donde algunas personas pueden trabajar y otros no. Todo en lo que son el grupo familiar pueden trabajar. Muy bien. Bueno, nos quedan ya cerca de 6 minutos. Vamos a tratar de avanzar más con las preguntas. Si el origen de los fondos no pasa el examen, ¿se devuelven los 55.000? No. El acuerdo es que no lo devuelvan, pero ese es el trabajo que tenemos que hacer mi oficina juntos con el abogado que ustedes contratan para asegurar que tienes un buen caso. Es un riesgo comercial que toman. Muy bien. ¿Por qué la residencia es condicional? Porque en la manera en la cual establecieron la ley, el Servicio de Inmigración y el gobierno americano no quiere que, para exagerar mi punto, no quieren que alguien invierte $500,000 hoy, aplicar mañana para la residencia, recibir la residencia el día siguiente y recibir de vuelta sus $500,000. Ellos quieren ver que están invirtiendo en un periodo un poco largo para beneficiar la economía americana. Ese es el concepto detrás de la ley. Muy bien. El tiempo promedio para obtener la visa de B5 desde el depósito del dinero, bueno, ya lo mostramos en una lámina, pero... Es como 8 meses. Muy bien. ¿Cuánto es el costo por la asesoría para gestionar la EB5? Un costo aproximado, no tenemos que entrar, o sea, sabemos que esto depende de cuál es el abogado que se contrate, quién lo maneja, cada caso, el perfil, son muchas las particularidades, pero un costo global, ¿cuánto podría ser eso? Yo veo que abogados de mercado de Miami, lo cual no es representativo de todos los Estados Unidos, es entre 10, 12, 13 mil dólares por ahí. Algunos lo hacen por 8. Eso es el mercado. No deben pagar $50,000 a un abogado para procesar su residencia, pero hay bufetes que tratan de cobrar eso. Ok. ¿Cuántos paquetes tienen disponibles? Porque ya vi que el monto que requieren son de 4 millones y algo. Entonces, eso pues obviamente es un número finito de inversionistas. ¿Tienen ese número a la mano? El cupo en total es para 10 inversionistas. 10 inversionistas, muy bien. ¿Hay algún plazo para unirse a este proyecto? ¿Tiene una fecha de caducidad? ¿Esperan hasta una fecha en específico? No. En la manera en la cual estructuramos el negocio, no teníamos que depender del fondo de EB5 para arrancar, lo cual es diferente a otros proyectos. En este caso, SunSol y los principales de SunSol están tomando el riesgo y beneficiando del éxito del negocio. Si recibimos los fondos de EB5, entonces podemos pagar de vuelta ese préstamo que recibimos para remodelar el inmueble. Muy bien. Hay una pregunta acá. ¿Quiénes son los dueños de SunSol, del proyecto de SunSol? ¿Quiénes son las personas que están? Dale, Armando. Los socios de SunSol somos 3 personas en cantidades iguales. Está el señor Milton Martínez, un empresario muy exitoso y reconocido en el negocio de ventas al detal, automercados, ferries, etc. El empresario Sixto Márquez, que es un constructor muy reconocido también en Venezuela, y mi persona, Armando Pulgar, que soy el presidente del grupo y el que maneja el negocio. Estamos en condiciones iguales, cada uno de nosotros tiene el 33%
de las acciones para un total del 100%. Muy bien. Somos nosotros tres los únicos socios del proyecto. Excelente, gracias por la transparencia. Si podemos sugerir a abogados de migración, con gusto, nuestros consultores de GloboFran pueden darle nuestros abogados de migración el contacto de los que tenemos para que ustedes puedan presentar su caso directamente a ellos. ¿Hay alguna presentación de lo que es el proyecto como tal? Por ejemplo, ver los servicios que ofrecen. Sí, esta presentación la vamos a colgar, va a estar en conjunto con este video dentro del artículo que publicaremos en el blog de GloboFran y lo notificaremos de manera automática para todos los que se encuentren suscritos al blog. Para suscribirse al blog, simplemente ingresan a la sección de blog, ingresen su dirección de correo y presen suscribir. Es todo lo que tienen que hacer. Una vez que te devuelven la inversión, ¿qué sucede con la visa? Ya dijimos que la visa permanece. Veamos otras preguntas por acá. Hablan más de la familia. Veamos, tiempo aproximado para el retorno de inversión. Ya hablamos 5 años. Una vez otorgada la visa, tengo que vivir en Estados Unidos. ¿Por cuánto tiempo? Es una residencia permanente. A ver, otra pregunta por acá. El monto total de Sonsol, ya lo dijimos, 4 millones. ¿Se trata de un fideicomiso o un pagaré? Esta pregunta me parece pertinente refrescarla. Dice, ¿se trata de un fideicomiso o un pagaré? Comprendo que el depósito lo hace en un fideicomiso y lo que se firma es un pagaré con Sonsol, ¿correcto? Lo que sucede es que antes de someter el dinero antes de someter el caso al Servicio de Inmigración, nosotros como bufete, Cuevas y Asociados, hemos establecido una cuenta bancaria diferente, separado, que en inglés se llama un escrow account, al beneficio de Sonsol EB5. Recibimos los 500 mil dólares, el abogado que está representando al inversionista termina su proceso para armar el paquete al Servicio de Inmigración, y tan pronto que sometemos el caso al Servicio de Inmigración y obtengamos un recibo del Servicio de Inmigración mostrando que el servicio ya está procesando, entonces según el acuerdo de fiduciario ya puedo desembolsar la compañía, el dinero a una compañía que se llama Sonsol Holdings. Entonces Sonsol Holdings tiene el pagaré con Sonsol International Drive. Y es de ese mecanismo Sonsol Holdings que presta el dinero a Sonsol International Drive para que Sonsol International Drive haga de vuelta ese préstamo de puente, de bridge loan. Entonces, hay una parte que es fideicomiso antes que sometemos el caso al Servicio de Inmigración, y entonces nosotros lo sometemos a Sonsol Holdings y Sonsol Holdings lo entrega a Sonsol International Drive. Perfecto. Aquí hay una pregunta que me parece pertinente. ¿Debo residenciarme en la ciudad de Orlando exclusivamente? No, puedes vivir en cualquier parte de los Estados Unidos y con mucho gusto puedes vivir hasta en Alaska si quieres. Ok. Bueno, ya llegamos al final del tiempo que tenemos especificado para esto. Quedan algunas preguntas. Vamos a tratar en el artículo que vamos a redactar de este webinar, introducir toda una sección de preguntas y respuestas basándonos en las preguntas que están haciendo aquí. Yo después se las paso a Andrew, a Armando y a Rafael para que me ayuden a responderlas y las vamos a dejar plasmadas ahí en el blog. Bueno, quiero agradecerles a todos por su atención en estos 90 minutos. Hemos creado una dirección de correo de GloboFran que se llama sunsoleb5@globofran.com. Allí nos van a poder escribir para todas las personas que estén interesadas por Sunsol para evaluar sus oportunidades de inversión en este proyecto. Sus datos los que ingresaron en el registro de este webinar, los vamos a compartir directamente a Armando y a Rafael para que los contacten a ustedes directamente e inicien un proceso de evaluación. Vamos a dar un par de minutos más, de segundos más para completar este sondeo. Ya
ha votado el 50% de nuestra audiencia. Vamos a dar 10 segundos más para permitir que puedan votar. Recuerden que pueden votar presionando la opción directamente en su pantalla. Ok, vamos a cerrar entonces la encuesta. Muchísimas gracias por la información. Rafael, Armando, Andrew, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos explicado todo este mundo de las visas EB5, de su proyecto, que es muy interesante. Los felicito, muy orgulloso por ser compatriota de ustedes. Como decimos, los felicito por su éxito. Y bueno, les recuerdo a toda nuestra audiencia que nuestros consultores de Globofran siempre están disponibles para hacer una evaluación de sus oportunidades de inversión en los Estados Unidos. En esta oportunidad le presentamos la oportunidad de Sonsol con una EB5 de centro regional. Muy fácil, veo muy fácil la forma de participar, muy clara la información que aquí se aportó. Y bueno, los dejo para que se despidan de nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias a Armando, Andrew, a Juan Carlos. Tu colaboración ha sido extraordinaria, y a todos los que asistieron, gracias, y esperamos escuchar de ustedes pronto y tenerlo de vecino en la zona. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes todos. Hasta luego.